porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo del 7 al 9. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: Señor, que no seamos sordos a tu voz, todos. Señor, que no somos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias, todos. Señor, que no somos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Todos. Señor, que no somos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la revelación en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos. Señor, que no somos sordos a tu voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo del 8 al 10. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escuchas, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de la corrección. Pidámosle al Espíritu Santo por aquellas personas que aunque le hablemos, que aunque le habremos dicho que mejoren y salgan del mal camino, no han querido corregir. Pidámosle a Dios por esas personas rebeldes, para que el Espíritu Santo toque sus corazones y les bendiga. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hermanitos, hoy es domingo 6 del mes de septiembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por esta hermosa oportunidad que nos regala, por este día que nos permite vivir. Bendito y alabado sea Dios por las familias. Bendito y alabado sea Dios por tu presencia en el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Bienvenido sea, querido hermano, querida hermana, a la escucha de la palabra de Dios, querido niño, querido joven, querido abuelo, que estás escuchando las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Repito, San Mateo, capítulo 18, versículo 15. En este evangelio te invito a que lo coloquen en los comentarios, escribas en los comentarios alguna interpretación, alguna enseñanza que hayas tenido.
de la corrección fraterna. Hoy el Evangelio nos habla de la corrección fraterna. Hoy la palabra de Dios nos enseña que debemos corregir al hermano cuando cometa un error. Y el Evangelio en primer lugar nos enseña a corregirlo de forma individual. Si la persona no hace caso, vamos buscando 2 o 3 testigos. Si tampoco hace caso, busquemos a la comunidad. Y si no hace caso a la comunidad, dice la palabra de Dios, aléjate de él como de un pagano que te puede contagiar de pecado, que te puede invitar. Si usted no pudo con ese pecado en contra, usted puede contagiarse de ese pecado. Y me llama la atención la segunda parte del Evangelio, porque Jesús invita a la oración. Si no te hizo caso, si no hace caso a los testigos, si no hace a la comunidad, aléjate, pero haz oración por esa persona. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Ustedes y yo practicamos la corrección, sí. Corregimos a los hermanos, sí, pero lo hacemos a nuestra manera. Lo hacemos como nosotros queremos o como a nosotros nos parece. La corrección fraterna la estamos haciendo como pensamos nosotros, como se nos ocurre. Alguien cometió un error y entonces vamos a corregirle, vamos a gritarle, vamos a reprocharle, vamos a sacarle en cara esa falla, ese delito que cometió. Alguien cometió un error, ustedes y yo somos ávidos y rápidos para determinar que alguien falló. Y somos capaces de ir a chismear, a comentar, a regar la falla que aquella persona pudo cometer. Y si esa persona se desvió en ese pecado, no somos ni siquiera capaces de orar. No somos ni siquiera capaces de pedirle a Dios por la conversión de esa persona. De eso trata el Evangelio de hoy. De eso nos enseña el Evangelio de hoy. De manera de que ustedes y yo podamos examinar nuestra vida, de manera de que ustedes y yo podamos examinar nuestra existencia. Yo, en cuestiones de la corrección fraterna, recuerdo un caso una vez que me pasó. Miren, estudiaba yo en el seminario, y si alguien quiere contar alguna experiencia, lo puede escribir en los comentarios. Y había un seminarista que era una persona que se creía la última Pepsi-Cola del desierto, era lo maximito, y por creerse lo maximito y ser amigo de los formadores, de la gente que manda en el seminario, de los rectores, entonces quería doblegar a cualquiera y humillar a cualquiera. Entonces decía, el rector manda a decir, o el vicerrector, o el padre formador manda a decir que hay que hacer esto. Para que le hicieran caso decía que ese era el padre formador. Y entonces yo dije, voy a corregirlo, voy a llamarle la atención. Los muchachos se ponían bravos con él, no le hacían caso pues. Y entonces yo un día lo llamé y le dije, mire, quiero decirle algo, quiero hablar con usted. La palabra de Dios me enseña que si alguien falla hay que corregirlo. Siento que hay una falla tanto en nosotros que no hacemos casos, como en usted que da órdenes. Dígame de qué se trata. Bueno, se trata de que usted emplea la palabra de los formadores para darle peso, para que le hagan caso a usted. Si hay un piso sucio, usted dice, los formadores dijeron que había que barrerlo. Pero esa idea de barrerlo es suya, no es de los formadores. Entonces, no digas que son los formadores, diga, vamos a barrer el piso. El chamo se quedó callado. Como a los 3 días me llamaron a mí a rectoría. Y me pareció raro que me llamaran a rectoría, pero yo fui para allá. Y cuando llegué a la rectoría, por eso y varias cosas que le había dicho, el formador llegó y me dijo, mire, no se esté metiendo con fulano. Usted llamó a fulano para decirle tal cosa. Ah, pues me hizo quedar mal. Y me regañaron a mí. Y yo dije, náguara, practiqué lo que dice el Evangelio. Practiqué, pero seguí practicándolo. Me uní a 2 o 3 personas.
Y vine y lo llamé delante de 2 o 3 personas y le volví a decir lo mismo. Pues yo creo que le dio como pena, pero desde ese día cambió. Y no conforme con eso fui y lo coloqué ante el Santísimo en oración a Dios. Todos los días que llegaba, lloraba, le decía: Señor, en tus manos coloco a este seminarista. No me volvieron a llamar de la rectoría, no me volvieron a regañar por haberle hecho la corrección. Entonces la palabra de Dios nos muestra no solamente hacer una corrección a las personas, sino también a orar por esas personas que estamos corrigiendo. A lo mejor eres padre, a lo mejor eres madre y estás haciéndole la corrección a sus hijos, pero te está faltando la oración por tus hijos. Donde 2 o 3, papá y mamá, se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oído al tambor, paren la oreja, lo que nos enseña el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15 y siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: esto es para los que creemos en Jesucristo. Esto es para los discípulos del Señor. Esto es para los que creemos en Dios. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, cuando alguien comete un error, cuando alguien comete una falla, cuando alguien hace algo que no está bien, un pecado, roba, miente, fuma droga, bebe aguardiente, es infiel, un pecado, cualquier pecado, cualquiera, imagínese un pecado no suyo sino de su hermano. Para decir los pecados del hermano somos rápidos. Para decir la falta del otro somos rápidos. Y por eso Jesús dice: si tu hermano comete un pecado, ya que nosotros somos rápidos para darnos cuenta de los errores de los demás, cuando ustedes y yo veamos a nuestro hermano cometer un error, un pecado, una falta, cuando ustedes y yo veamos a nuestro hermano hacer algo que no está bien, ¿qué debemos hacer? Salir gritando por todos lados: aquí hay una persona que hizo algo malo. Ir saliendo por todos lados y difamar o echarle el cuento a todos del pecado del hermano. Mire, y hago un paréntesis. Las redes sociales son un gran instrumento que ustedes y yo podemos emplear para la evangelización. Sí, ustedes reciben el Evangelio del día, Padre Marcos Galvis, a través de las redes sociales. Ustedes reciben la Santa Misa diaria, Padre Marcos Galvis, a través de las redes sociales. Reciben la oración de la mañana, oración de la noche, el rosario de la Virgen María, el rosario de la Divina Misericordia. Ahorita en el canal Oraciones a Dios se está leyendo la Biblia hablada. Busca Biblia hablada para que también la reciba. Oye, Padre Marcos Galvis, estamos recibiendo bastante información positiva, buena, pero también utilizamos las redes sociales para mal. Cuando hay un error, cuando hay una falla de alguien, agarramos y lo colocamos en las redes sociales. No para corregir, no para llamar la atención. Cuando tu hermano falla, no llegamos y lo llamamos a solas, sino que utilizamos el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, cualquier red social para difamar, para destruir y para acabar a la persona. Y eso nos lo dijo Jesús. Y por eso hago un llamado de atención a aquellas personas que están utilizando las redes sociales para destruir a otras personas, para difamar, para acabar la vida de otras personas, a través de cuentos, a través de fotos, a través de videos. Quieren acabar. Cuando le toque su turno, cuando lo agarren a usted y lo coloquen en las redes sociales, lo difamen y lo acaben, usted se va a dar cuenta del dolor que sintió el otro. Así que no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Mucho cuidado. Cuando tu hermano comete un error, un pecado, ve y amonéstalo a solas, dice la palabra de Dios. No dice, ve y públicalo en el Facebook. No. Ve y públicalo en el Telegram. No. Ve y públicalo en el Instagram. No. Ve y lo coloca en el WhatsApp. No. Ve y llámalo, corrígelo a solas. Esto es cristiano. El que cuando el hermano comete un error, llamarlo a sola y corregirlo, esto es cristiano. Esto es como Dios lo manda en el Evangelio, en la palabra. El que una persona agarre un pecado de otra y ande difamándolo y publicándolo y haciendo fiesta y haciendo bulla como se hace actualmente, eso no es cristiano.
El discípulo de Cristo, cuando ve a alguien fallar, lo llama a solas, le dice: venga para acá, pajarito, usted cometió un error, quiero hablar de eso. El error suyo fue este, ve, amonéstalo, llámale la atención a solas. Y si usted le llama la atención a solas, y si usted le corrige a solas, si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Habrá salvado a tu hermano de un escándalo mayor, habrá salvado a tu hermano de algún peligro, habrá salvado a tu hermano de la muerte, habrá salvado a tu hermano de ese pecado. El pecado no nos salva, el pecado nos condena. El apartarnos del pecado nos salva. Y de aquí que ustedes y yo hagamos un examen hoy de conciencia. ¿Estamos viviendo en el pecado? ¿Estamos viviendo en cosas malas? ¿Estamos haciendo lo que no está bien? Recuerde que no nos va a traer salvación el pecado. Recuerde que no nos va a traer salvación las malas acciones. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Apartarnos del pecado. Por eso el libro de Ezequiel llega a decir, Ezequiel 28:18 o 18:20, dice: oye, Dios no quiere la muerte del pecador, 18:23 de Ezequiel, sino que se convierta y viva, cambie de conducta y viva. ¿Y cómo la persona cambia de conducta? Con la corrección fraterna. ¿Cómo la persona cambia del mal camino? Cuando hay personas que le corrigen y le llaman la atención fraternalmente. Oye, quiero hablar con usted. Me parece que usted está engañando a su esposa. Hay muchas pruebas, muchos comentarios, les he visto. Tenga cuidado. Si tú sigues engañando a tu esposa, vas a perder a tu familia. Me parece que estás drogándote. Aquí hay pruebas, hay fotos. Te he visto drogándote. Si sigues drogándote, puedes morir de sobredosis, puedes ir preso, puedes dañar tu salud. Me parece que estás robando. Te he visto llegar con cosas ajenas, yo lo puedo constatar. Si sigues de esa manera, terminarás en la cárcel o muerto por estar robando. Me parece que estás haciendo mal, y por estar haciendo mal, entonces puede irte muy mal. Llámale la atención, pero primero haz que esa persona se interese y dile: quiero decirte algo que a lo mejor no es mi problema, que a lo mejor no está bien, pero leyendo la palabra de Dios por allá en el Evangelio de San Mateo 18:15, me enseña que debo hacerlo. Si usted me da permiso, yo te lo digo. Si usted me da permiso, yo te hablo de qué se trata, lo que quiero decirte. La otra persona dice: bueno, está bien, dígame. Claro que sí, tiene permiso. Bueno, la corrección es esta porque te vi haciendo algo malo. Cuando vayamos a corregir a alguien, no vamos a decir: es que a mí me dijeron una persona vecina mía, porque tiene un amigo y ese amigo tiene otro amigo, tiene un pana, y ese pana tiene otro amigo, otro pana, otro compinche, y ese le llegó a decir esto y esto suyo. ¿Será verdad? No te pongas con esa. Cuando tú te des cuenta que hay un error en tu hermano, cuando observes a tu hermano cometer un error, dile: yo te vi haciendo esto, yo te vi haciendo aquello. Tenga mucho cuidado. Eso se llama corrección fraterna. Si usted lo corrige, si le llama la atención y esa persona cambia, habrá ganado a tu hermano. Oiga, segundo, si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Si esa persona no te hizo caso, usted le hizo la corrección y usted quiere que cambie realmente, usted quiere ayudarle, hazte acompañar de 2 o 3 testigos, otras personas más. Testigo significa que haya visto. Testigo significa que haya observado, porque ya el pecado, ya el vicio, ya la mala acción es muy repetida. Testigo, no chismosos. Y vayan, lo llaman la atención y dicen: mire, te hemos visto en este camino malo, te hemos visto en este pecado, es necesario que te levantes. Si ni así te hace caso, si ni así te obedece, ve y díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano. ¿Cuál es el problema de la corrección? ¿Cuál es el problema de que ustedes y yo hagamos una corrección o hagamos juicios?
Por eso aquí en Venezuela hay un refrán que dice, el que critica, practica. Cuando usted no es capaz de corregir un pecado, sino que lo critica, llega a practicarlo. El problema de esta situación, cuando vemos el pecado en el otro, es que si no lo corregimos, si no lo echamos fuera, como comunidad, podemos repetirlo. Por eso dice Jesús, si no les hace caso ni a la comunidad, apártense de él como un pagano. No dice repitan su mala acción, no dicen repita. Hay otro refrán que dice, si no puedes con el enemigo, únetele. Entonces la persona, por estar criticando, por estar chismeando y no corregir y no rechazar el pecado, termina haciendo lo mismo. Si él lo hizo, yo también lo hice. Él es el enemigo. Hizo eso del malo, yo también lo voy a hacer. Mucho cuidado, dice Jesús. Cuando hay una persona que cometió un delito, un pecado, una mala acción, usted lo corrigió la comunidad, lo corrigieron todos, entonces no te hizo caso, no les hizo caso, apártense de ese pecado, apártense de ese mal camino, apártense de esa mala acción, como de un pagano, apártense, no imiten el error. Y entonces viene la segunda parte del evangelio, que si la persona no tiene corrección, si la persona no quiere corregir, no es que usted se va a quedar de brazos cruzados, sino que esa corrección que estás haciendo, debes acompañarla de la oración. Debes acompañarla de la súplica a Dios. Oigan, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús está enseñando que si una persona se levanta del pecado, debe ir a la confesión. ¿Y a quién le dio el poder de atar y de desatar? Abre tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, a los apóstoles. Por eso el que peca, el que falla y se levanta del pecado, debe ir a confesarse. Padre, ¿por qué una persona que vive en concubinato no se debe confesar? Porque una persona que vive en concubinato, o que vive en adulterio, o que vive en fornicación, se levanta del pecado por segundos. Me arrepiento, Señor, del pecado. Pero cuando llega la tarde, llega la noche, vuelve a caer en el mismo pecado. Y al otro día vuelve a caer en el mismo pecado. Sigue viviendo en adulterio, en concubinato o en fornicación. Por eso la iglesia recomienda a las personas que no se han casado por la iglesia, que no se confiesen, porque echan a perder la gracia que han recibido. Dice la palabra de Dios, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Si ustedes y yo pecamos, San Juan 20, 23 enseña, a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Después de haber caído en un error, en un pecado, si nos levantamos, debemos irnos a confesar. Debemos irnos a confesar. Si la persona no hace caso, si la persona no obedece, yo les aseguro también, dice el Señor, que si dos de ustedes, si usted fue y le llamó la atención, no le hizo caso, llevó a dos o más a la comunidad para que hiciera caso y no le hizo caso, yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, ayúdate de la oración para la corrección fraterna, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la corrección fraterna, acompañada de la oración, pidiéndole a Dios, puede funcionar. Cuando usted vaya a corregir a alguien, cuando usted vaya a llamar la atención a alguien, esto aplica para papá, para mamá cuando corrigen a los hijos, esto aplica para los amigos, esto aplica para los cristianos. Cuando ustedes y yo vayamos a hacer una corrección de alguien, cuando ustedes y yo vayamos a llamarle la atención a alguien, cuando ustedes y yo vayamos o queramos corregir, ayudar a alguien que está pecando, que está haciendo algo malo, debemos acompañarnos de la oración. Yo les aseguro que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero si esos dos o tres se reúnen para pedir lo que fuere, mi Padre Celestial se lo va a conceder. De manera de que cuando vayamos a hacer la corrección, no dejemos de lado la oración. Acostumbrémonos que la oración es el instrumento que Dios nos ha dejado para que ustedes y yo podamos ayudar a las otras personas que están viviendo en pecado. No solamente es corrección fraterna, sino que la oración va acompañada de la corrección fraterna y la confesión va acompañada
para salir de los pecados y de los vicios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida y te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube para que todos los días recibas la palabra de Dios. No se le olvide suscribirse y darle a la campanita para que todos los días le llegue las Sagradas Escrituras, le llegue la Santa Misa, le llegue el Evangelio del día, le llegue la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Santa Rosa de Barinas, Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.